Evidentemente hoy no les digo buenos días porque no son buenos estos días para el Ecuador, pero esto es recurrente y se ha hecho casi una costumbre tener que empezar la semana hablando de crímenes, de asesinatos, de inseguridad y de esta ola de violencia que no termina nunca de parar y de reproducirse en nuestro país. Hace una semana nomás estábamos, igual que hoy, un lunes, lamentando el asesinato de un candidato, de Ryder Sánchez, aspirante a la Asamblea Nacional por la Alianza Avanza Suma en el cantón Quinindé de la provincia de Esmeraldas. Hace un poquito más de un mes estábamos lamentando el asesinato de un concejal del cantón Esmeraldas, de Jairo Laya, de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos que no solo lamentar, creo que, y ayer esto a propósito de una conversación que sostenía, ya no podemos quedarnos o estancarnos únicamente en el mensaje de solidaridad que por supuesto desde acá enviamos a todo el pueblo de Manta, a toda la provincia de Manabí y obviamente a la familia, a las personas más allegadas, más cercanas a Agustín Intriago, alcalde de Manta, sino hay que pasar de la solidaridad, del pésame, del luto que para el gobierno se ha convertido ya casi en una costumbre, a la indignación. Si es que a partir de lo sucedido ayer, y esto debió haber pasado hace mucho tiempo atrás, no empezamos a indignarnos, y si esa indignación no empezamos a expresarla, vamos a normalizar lo que ha sucedido. Lo que pasó ayer en Manta y en Manabí evidentemente enlutan a todo el país, más allá del dolor profundo que debe sentir en este momento la familia del alcalde Agustín Intriago. Lo que ocurrió ayer en uno de los puertos más importantes que tiene el Ecuador, la cuarta ciudad más poblada del país, que es Manta, es imperdonable. Antes de continuar con el comentario, queremos más bien desde acá, a manera como de homenaje al alcalde que fue asesinado cobardemente ayer, reproducir un video que lo subió la cuenta o las cuentas de redes sociales de la alcaldía de Manta, recordando a quien fuera su alcalde. Yo le voy a decir lo que Manta es para mí, y quiero que también sea para usted. Manta para mí es mi hija. Es por ella que yo hago lo que hago. Me levanto por dejarle un mundo mejor, por dejarle una ciudad mejor. Y yo quiero que Manta se convierta hoy en sus hijos. Manta tiene rostro de hijo, Manta tiene rostro de hija, con su nombre y con su apellido. Antes de tomar una decisión, piensa en aquello. Antes de botar una basura, piensa en aquello. Cuando vaya a sembrar un árbol, piensa en aquello. Manta tiene el rostro de su hijo, el rostro de su hija y el rostro de su familia. Eso tiene que motivarlo, tiene que llevarlo adelante, a no descansar, a trabajar con fuerza y con determinación. A propósito de esto, apenas sucedido el hecho, me decía un amigo ayer, recordando por cierto, episodios no tan lejanos, en diciembre del 2020, Agustín Intriago se contagió de COVID. Era alcalde, ¿no? Y en esa época todavía no había acceso a las vacunas, ni a ningún tipo de tratamiento en contra de esa enfermedad que fue mortal. Y Agustín Intriago llegó a estar en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y un amigo ayer me decía, es increíble, Intriago se salva de un virus mortal del COVID, pero no se salvó de la inseguridad en el Ecuador. Absolutamente. Yo les decía en la introducción, antes de ver este video bastante emotivo, que creo que era necesario compartirlo con ustedes, que no se quede únicamente en las redes de la alcaldía de Manta, de sus colaboradores que evidentemente lo extrañarán a su alcalde, a su líder, a su compañero, sino que lo vea todo el país y que lo veamos todos los ecuatorianos, porque dejan a Manta sin su alcalde, borran
del mapa político a un actor muy importante de la política de este país, como es Agustín Intriago. Pero les invito a dejar por 5 segundos de lado todo lo que tiene que ver con la política y con lo que representaba Intriago para Manta, para Manabí o para el país, indistintamente de a qué organización política representaba, porque ayer de paso y a partir de esto se han dedicado a la politiquería muchos en redes sociales. Le quitaron y le despojaron a Rosa, a su esposo, y les dejaron a 2 pequeños niños, una pequeñita lindísima de unos 7 años más o menos, y a un bebé de 6 meses sin su padre. Y a sus hermanos, por supuesto, les dejaron sin Agustín, y a sus padres les dejaron sin su hijo. Repito nuevamente, hay que pasar del dolor, del sentimiento de luto, de solidaridad, a la indignación. Si no, esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Mientras en este país hemos visto a personajes que se creen muy importantes, acompañados de un séquito de guardaespaldas y de seguridad financiada y pagada por el Estado. ¿Qué pasa y qué pasó con autoridades como Agustín Intriago? Cuando leí ayer los primeros reportes que hablaban de un atentado, ya pocos minutos después del anuncio del atentado, se confirmaba el asesinato de Agustín Intriago. Digamos, lo que primero se me venía a la mente es, carajo, ¿qué pasa con el país? Desde el segundo alcalde contra el cual atentan en estos pocos meses, 3 meses que llevan en funciones las nuevas autoridades. En el caso de Agustín Intriago, reelegido, ¿no?, el pasado 5 de febrero, él ya fue alcalde durante el periodo anterior. Un hombre con una popularidad enorme en su cantón. Me parece que gana la alcaldía en la reelección con más del 60% de votos y con una popularidad que bordeaba, me parece que el 80% en la actualidad. Pero después de lo sucedido el 15 de mayo anterior con Luis Chonillo en Durán, hasta cuando se sabía lo del atentado, era el segundo alcalde en funciones en contra del cual habían atentado contra su vida. Y yo sí quiero traerles a ustedes a la memoria estos episodios que les mencionaba hace un momento, ¿no? Personajes que se creen importantes y que andaban exigiéndole al gobierno seguridad, carros con aire acondicionado. Y yo creo que alguna vez les dije, a propósito de este tema de las famosas amenazas, en contra de Agustín Intriago por ser alcalde de Manta. Y fíjense lo que pasó con Javier Pincay cuando candidato a la alcaldía de Portoviejo, hoy alcalde de Portoviejo, que también atentaron contra su vida, recibió no me acuerdo cuántos balazos, pero milagrosamente logró salvarse. Algún perfil de riesgo debía tener, pues, no elevado el señor Intriago. ¿Y por qué la Policía Nacional, el gobierno no hicieron nada para poder brindarle justamente la misma seguridad con la que hoy cuentan periodistas y candidatos a la presidencia afines al gobierno? Y ustedes saben perfectamente a qué personajes me refiero. El asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta, además no vino solo, ¿saben? Y esto es tan doloroso, porque a propósito de estos atentados, además las amenazas de estas, ¿no?, cuando quieren hacerte daño, pasa lo que le ha pasado en este caso al alcalde de Manta. No están advirtiéndote los sicarios, los criminales, esta gente que parecería que no tiene corazón, no tiene alma, actúan con una desaprensión total ante cualquier tipo de fibra sensible que pueda movernos a los seres humanos. Estos criminales van
por fuera y actúan por fuera de la ley. Para ellos no hay absolutamente nada que pueda hacerles reflexionar. Entonces, cuando quieren matarte, cuando quieren asesinarte y hacerte daño, cuando quieren destrozar una vida y una familia, hacen lo que le hicieron a Agustín. No están mandándote cartitas ni mensajitos de WhatsApp, ni utilizando números ucranianos para mandarte advertencias. Simplemente van y te hacen daño. Y eso hicieron con Agustín Intriago. Y hoy han destruido una familia y han enlutado a todo un país. Pero no matan únicamente a Agustín. En este evento violento, desafortunado, pierde la vida también Ariana Chancay, una joven deportista, integrante del club Las Dragonas. Como se les ha dado por llamar, ¿no? Una víctima colateral. Seguramente, claro, el atentado no iba dirigido en contra de ella, pero estaba cerca del alcalde, que ayer, por cierto, siendo domingo, estaba cumpliendo con actividades relacionadas a su función como burgomaestre de Manta. No estaba con su familia, que seguramente deben haber estado, no sé, inaugurando obras, en alguna actividad vinculada al tema deportivo. Estuvo en la mañana, entiendo, en la inauguración de algún campeonato en el estadio Jocay. Ahí se captaron las últimas fotografías, videos e imágenes de Agustín Intriago con vida. Así han reportado incluso los propios colaboradores de Agustín Intriago, ¿no? Y en este acto de violencia asesinan también a esta joven deportista Ariana Chancay, que resulta, como dicen estos personajes, ¿no? Es una víctima colateral. Antes de que ocurra lo de Agustín Intriago, estaba revisando una serie de publicaciones que daban cuenta de un enfrentamiento que había durado hasta ese momento, que eran las 14 horas más o menos, más de 17 horas en el centro de privación de libertad del Guayas, en la penitenciaría del Litoral. 17 horas de enfrentamientos, de más masacres, de balaceras dentro de una de las cárceles del país, de la penitenciaría del Litoral. Un ex ministro de este gobierno que está precisamente detenido en este centro de privación de libertad, Javier Vera, ex ministro de Energía y Minas, advertía que corría peligro su vida por las más de 17 horas de enfrentamientos que se habían vivido adentro de este centro penitenciario. Él está enfrentando un proceso por cohecho, por corrupción. Y él responsabilizaba al Estado. Si algo me pasa es culpa del Estado, decía el señor Javier Vera. La periodista Mónica Velázquez, a propósito de este tema, informaba ayer en sus redes sociales que, según fuentes policiales, las personas privadas de libertad tienen dentro de los centros penitenciarios, pongan atención a este tema, bombas artesanales, dinamita, granadas, molotov, fusiles, metralletas, 9 milímetros, 38 milímetros, mini Uzi, AK-47, lanzagranadas, gases lacrimógenos, metralletas, morteros, armas blancas, cuchillos y machetes. Les hago mención a esto porque esto estaba pasando minutos, segundos antes de que ocurra el asesinato de Agustín Intriago. Antes del asesinato de Agustín Intriago se estaban masacrando en una cárcel del país. Antes del asesinato del alcalde de Manta, los reportes de todo el arsenal con el que cuentan los privados de libertad adentro de cárceles que deben ser controladas, vigiladas, observadas por el Estado y por el gobierno nacional, es en donde tienen todo este arsenal que les acabo de leer. ¿Cómo ingresas fusiles, granadas, dinamita, metralletas a las cárceles si no es, y me van a perdonar, con la complicidad de las autoridades? Yo les he escuchado a muchos amigos que tuvieron
la oportunidad y la suerte de ir a visitar a personajes muy conocidos de este país que fueron perseguidos durante los últimos 2 gobiernos en la cárcel de La Tacunga. Y me explicaban que ingresar a esta cárcel es un acto denigrante, que casi les desvestían y que te obligaban a entrar con chanclas, con sandalias, que no podías entrar ni siquiera con zapatos, que no podías entrar con correa, que tenías que ir con camiseta blanca y un pantalón, que a las mujeres les manoseaban por todo lado para buscarles si tenían algún objeto, alguna cosa prohibida para ingresar. Claro, era gente que visitaba personajes como Jorge Glass, por ejemplo. Proceso denigrante, me relataban, que era lo que les hacían pasar. Y uno allí se pregunta, ¿cómo demonios entonces metes a una cárcel metralletas, fusiles, 9 milímetros, granadas? Si no es, repito una vez más, con el absoluto beneplácito y complicidad de las propias autoridades. Ustedes me van a decir, ¿por qué estás hablando de esto si pasa lo del asesinato del alcalde? Porque tiene que ver todo con lo que ha sucedido ayer con el alcalde Intriago. Ayer no solamente mataron al alcalde de Manta, ayer, por el caos que se ha generado nuevamente en los centros de privación de libertad, hoy tenemos que contar 6 privados de libertad más asesinados, decapitados, degollados, descuartizados. Las imágenes de lo del día de ayer, entiendo, son espantosas. Yo ya me niego a ver eso porque me espeluzna. 6 privados de libertad más asesinados de la forma más cruel e inhumana y 11 más heridos. Y no solo eso, en 10 centros de privación de libertad en este momento hay huelgas de hambre. Y en otros 4 centros, en Cotopaxi, en Azuay, perdón, 5, Cotopaxi, Azuay, Cañar, El Oro y Napo, agentes de seguridad penitenciaria se encuentran retenidos. Es decir, evidentemente corre riesgo su vida. ¿Ya? Y en los centros de privación anteriores, en el párrafo anterior, ahí constan donde hay huelga de hambre en este momento. Desde la noche del sábado. Y el Estado, no hacen, el gobierno nacional, el gobierno central, el gobierno del presidente Lasso. Sobre este tema, el presidente no ha dicho una palabra. Mientras estaban masacrando en la cárcel, el último post del presidente en su cuenta de Twitter era el encuentro que había mantenido el 21 de julio con Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Y recién ayer, después de ocurrido el asesinato con el alcalde de Manta, el presidente reacciona a las 15 horas con 18 minutos. Lamentable noticia para el país, Agustín Intriago, alcalde de Manta, ha fallecido víctima de un atentado. He dispuesto al comandante general a activar el contingente necesario para que los responsables sean ubicados y respondan ante la justicia por este hecho. Nos solidarizamos con la familia del alcalde y de la víctima que ese momento acompañaba a la autoridad. Para lo que ha quedado este gobierno, para dar pésames, para enviar mensajes como este, de luto a la familia, a Manta, para dorarnos la píldora, ¿no? Ayer la Presidencia de la República y algunos medios de comunicación nacionales casi que nos convencieron que el alcalde de Manta había fallecido por causas naturales, ¿no? Alcalde de Manta falleció. O lamentamos el fallecimiento del alcalde de Manta. Ventajosamente la prensa internacional, y que para eso sí el gobierno de Lasso ha sido número 1 para ponernos en los titulares de los principales medios de comunicación del mundo entero. La BBC, CNN, Telesur, DW, los grandes medios de comunicación de todo el mundo
publicaban que Agustín Intriago, alcalde de Manta, había sido asesinado en un atentado criminal. Pero los señores del gobierno no terminan de entender además que la seguridad en Manta, en Guayaquil, en Durán, en Milagro, en Babahoyo, en Quevedo, en Quito, en Esmeraldas, en Sangolquí, en Mejía, en Ambato, en Guaranda, en todas las ciudades del país es su responsabilidad. Hasta ahora no logran entender. Y yo hasta ahora no logro entender qué hace Juan Zapata en el Ministerio del Interior. Y si es que todavía hay secretario de Seguridad. ¿Se acuerdan ustedes que a propósito de todos estos eventos violentos que hemos vivido en los últimos días en el país, nos preguntábamos hace algunos días juntos, ustedes y nosotros, si es que hay secretario de Seguridad en el Ecuador? Y si es que pusieron un reemplazo para Paco Moncayo en la Consejería de Seguridad, cargo que lo crearon para él. ¿Qué hace Wagner Bravo en la Secretaría de Seguridad? ¿Cuál es su rol? Pero no solo eso, es que la cabeza está mal. Es que desde el propio presidente, y no solo en el tema de seguridad, sino en todo lo que tiene que ver con el ejercicio del poder y el gobierno, está todo mal. Yo quiero refrescar un poco la memoria junto a ustedes y recordar lo que nos decía al país en una entrevista en televisión Guillermo Lasso sobre el supuesto plan estratégico de seguridad que tenía en sus manos el gobierno. En este documento de aquí y su anexo está el detalle de todo el equipamiento que se requiere y toda la estrategia y toda la táctica necesaria para recuperar la seguridad y la paz en Ecuador. ¿Esos documentos son públicos? Esos documentos no son públicos y no lo van a hacer. No es un documento, no se lo puedo dejar, es un documento reservado. Pero ustedes deben acordarse muy bien aquel episodio, ¿no? El presidente Lasso burlándose del periodista, pero burlándose de todos los ecuatorianos, diciendo que el gobierno tenía un plan de seguridad, pero a la final nunca tuvieron nada. Llegaron al gobierno a improvisar. El problema es que esa improvisación, esa falta de experiencia, esa incapacidad, esa ineptitud, esa incompetencia de todos estos sinvergüenzas que han gobernado el país durante los últimos 2 años y 3 meses, al país le han costado vidas. Le han costado vidas. La incompetencia, la improvisación de estos inútiles al país le ha costado vidas. Hoy se vuelve mucho más complejo, sí, porque se trata de un alcalde, y de un alcalde de una de las principales ciudades del país. Como bien recibí hace un momento un mensaje también con profunda indignación de ecuatorianos que están viviendo en el exterior y que sienten con profundo dolor lo que está pasando actualmente en el Ecuador. Hoy estamos hablando de la muerte de uno de los alcaldes de una de las ciudades más importantes del Ecuador, Manta, un puerto importantísimo por todo lo que tiene que ver con el tema comercial, por el tema turístico, el tema de la productividad. Todo lo que significa Manta para el Ecuador, todo lo que significa Manabí para el Ecuador. Pero déjenme decirles que detrás de la muerte de Agustín Intriago, hasta el 2 de julio de este 2023, se habían registrado 3.568 asesinatos violentos. Es decir, si comparamos con el mismo periodo transcurrido del 2022, estamos hablando de un incremento del 74.73% de muertes violentas. En el mismo lapso de tiempo, en el 2022, que ya era terrible, eran 2.042 crímenes. Hasta el 2 de julio, insisto, de este 2023, se contaban 3.568 muertes violentas.
La de Agustín Intriago es una más. La de Ariana Chancay es una más. La de los 6 privados de libertad asesinados en la cárcel del Litoral son sí 6 vidas más también que se han cegado, que se suman a estas que les acabo de mencionar, que se habían contabilizado hasta el 2 de julio. Pero no podemos seguir como país contabilizando muertes. Muertes además como el caso de Ariana Chancay y del propio alcalde, de gente inocente. De gente inocente que además también fueron objeto de denuncias por parte de algunos personajes descalificados que tiene este país y que han hecho de la presentación de denuncias sin sustento su plataforma y su estrategia política para ganar simpatizantes, convenciendo de que son los grandes abanderados de la lucha contra la corrupción, y después finalmente resulta que no ha sido cierto. Eso ha pasado en muchos casos, casos en los cuales incluso el Estado ecuatoriano va a tener que reponer económicamente a empresas que han sido vinculadas en estas supuestas denuncias que presentan estos descalificados. El alcalde de Manta tampoco escapó a la maledicencia de esta gente. Entonces la vida de Agustín Intriago y de Ariana Chancay se suman a estas más de 3.500 asesinatos violentos en este 2023. Según personas que están muy involucradas a la investigación sobre temas de seguridad, una de ellas a quien sabíamos recurrir siempre como analista de estos temas, que es Carolina Andrade, le escuchaba ayer decir que fácilmente, y por datos que le había brindado la propia Policía Nacional, a finales de este 2023 estaremos llegando a los 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ojo que para nosotros haber pasado de 5 a 25 hasta el año pasado ya fue un escándalo. Imagínense ustedes si seguimos con ese ritmo, que se ha incrementado en 74.73% los asesinatos violentos en lo que va del 2023 en comparación con el 22, podríamos estar llegando a las casi 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Me voy a guardar para mañana porque obviamente el asesinato de Agustín y de Ariana iban a copar todo el espacio de opinión hoy. Un tema que lo voy a vincular con por cierto, y con la politiquería que se ha generado alrededor del asesinato de Agustín Intriago, porque esto tampoco ha escapado a estos comportamientos que son muy propios del canibalismo político ecuatoriano. El asesinato de un importante político como Agustín, ahora mismo siendo utilizado por gente que no tiene alma y que lo único que le interesa son los réditos políticos que puedan sacar de esto. Entonces por eso ayer también, digamos, lo primero que se les ocurrió fue sacar de contexto una declaración de Andrés Arauz y poner a operar a todo el Troll Center, por ejemplo. O poner a sus cuentas, estas de Ecuador Play, La Data y otras, a generar noticias falsas como que se había muerto la madre de Agustín Intriago de un infarto, por ejemplo. O a tratar de vincular con cortes de entrevistas del pasado a Rafael Correa con lo sucedido el día de ayer, por ejemplo. Para eso son buenísimos. Pero detrás de todo esto está en juego, ¿saben qué? La democracia. Y mañana quiero revisar con ustedes las cifras de Latinobarómetro y un efecto lamentable de recesión que está viviendo la democracia en el país. Lamentablemente también coincide con lo que ha sucedido con Agustín Intriago, pero esto ya lo veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo atrás y lo dejaremos para el día de mañana. Reitero nuevamente desde acá, desde este espacio, enviar nuestro profundo abrazo de solidaridad, pero más allá de la solidaridad, de indignación. Y los hermanos de Manta, los hermanos manavitas, los hermanos esmeraldeños, los hermanos de Durán, de Guayaquil, saben que acá tienen una tribuna que va a estar denunciando permanentemente los actos de violencia, la inseguridad, frente a la indolencia, la pasividad y la inacción de un gobierno plagado de inútiles. Reitero nuevamente el abrazo para todos nuestros hermanos en Manta y en Manabí.